tenemos en este momento la visita de una flagrante, iba a decir, flamante ministra. Flagrante. Sí, claro. Designada. Sí, exacto. Ministra designada. Además, un personaje respetado por todo el espectro político, que no es nada sencillo, y menos en los tiempos que corren. Cristina Lustenberg, bienvenida. Muchas gracias, Victoria, y buenas tardes a todo el panel y a la audiencia. Y gracias por esas palabras que generan mucha responsabilidad con la ciudadanía toda. Sí, ¿no? No fue mi intención, ¿eh? O que no fue ponerte en ese lugar de sentir la responsabilidad, No. pero ahora que lo decís, lo pienso y digo, es Pero verdad. yo te agradezco, la responsabilidad la tengo. Yo soy muy autoexigente y creo que también la responsabilidad que tenemos cuando uno tiene cargos elegidos por la gente y después cuando ocupas estas responsabilidades, lo básico es ineludible, tener muchísima responsabilidad con la gente, con el país, con los Y además temas. te pusieron en un área, digo, te pusieron, también estaba la posibilidad de que fueras a la cabeza del MIDES, ¿no? O sea, el nombre Cristina Lustenberg sonaba mucho antes de que se empezara a designar el gabinete, porque te caben en la general de la ley cualquiera de las experiencias, ¿no? Pero puntualmente Salud Pública tienen un desafío enorme que se ha explicitado en los últimos tiempos y por todos los actores políticos también, y es la revisión del propio Sistema Nacional Integrado de Salud. Vaya, eso es enorme. ¿Por Sí. dónde se empieza? Victoria, y bueno, eso que tú decías es enorme porque el país invierte, acá ustedes saben, casi el 9,13% del Producto Bruto Interno en un Sistema Nacional Integrado de Salud, que ha sido de las reformas más importantes que se han realizado en nuestro país. Y bueno, como todas las políticas públicas de tal envergadura, requieren siempre que veamos dónde tenemos las dificultades, dónde hay que realmente decidir entre todos cómo redireccionar recursos, cómo mejorar el modelo de gestión, que hoy creo que hay dificultades que hoy son ostensibles, con instituciones con dificultades económico-financieras. Está el tema de los medicamentos, las demoras, pero las dificultades financieras o económicas, porque una cosa serían escenarios distintos si solo fuera un tema financiero, claro, que les pasa a las mutualistas, o si es económico, ¿no? Y bueno, por eso es que hay que ver todo ese funcionamiento, qué rol, cómo vamos a gestionar ACE, que también, no olvidemos que ACE está bajo su órbita 1,5 millones de los usuarios del sistema de salud. Y como tú decías, nosotros hemos comprometido también con la ciudadanía problemas que no se van a resolver de un día para otro, pero que también hay que resolverlo, como la accesibilidad a los medicamentos. Eso es un tema que creo que hay acuerdo. Hoy tenemos cerca de 300 prestaciones, que es un acumulado. Ahora han surgido algunas dificultades en estos años, pero también hay dificultades que vienen desde hace más tiempo. Vamos a tener que ver qué cosas de la salud hay que pensar para adelante, qué cosas son temas estructurales desde el diseño de la salud que hay que resolver y qué cosas también nosotros... ¿Qué es urgente? Las tres prioridades. Y bueno, yo creo que es urgente la accesibilidad a los medicamentos, que hoy hay como 300 prestaciones y procedimientos que no están en el plan de salud, en el formulario terapéutico de medicamentos, por ejemplo, para que los ciudadanos lo viven. ¿Pero hablamos de medicamentos de alto costo? No hablamos de medicamentos de alto costo, justamente. Hablamos de los medicamentos de uso frecuente, hablamos de un anticoagulante hoy de uso frecuente que al no estar en el formulario terapéutico de medicamentos, un prestador, un televidente que esté viendo lo debe vivenciar, le puede cobrar un ticket que no está moderado, regulado por parte del Estado al no estar en el PIAS y en el FTM, claro, otros 5.000, 7.000 pesos, la analgesia del parto, como una cosa, les digo que hay más de 300 procedimientos, no está. Entonces un prestador le puede cobrar a una mujer cuando esté casi en el proceso del parto 50.000 pesos, como hay un prestador, y hay otro que de forma gratuita, como una forma de adherencia de socios o por determinada determinación político-institucional. Todas las cirugías laparoscópicas, por ejemplo, solamente estará de cirugía laparoscópica de vesícula biliar, que nosotros la incorporamos en el gobierno anterior. O sea, hay cantidad de procedimientos que hay que ver la evidencia, el impacto.
hay muchas cosas que hoy están también en ACE, pero también hay dificultades en la gestión de los medicamentos, porque hay una cosa que creo que también tenemos acuerdo todos los partidos políticos, que hay que ir hacia la generación de una agencia reguladora de medicamentos, a una política integral de medicamentos. Otro tema que es de los más importantes son los tiempos de espera, y eso también hay dificultades, que ninguna de estas situaciones se va a resolver de un día para otro, pero lo que no podemos hacer es no mirar para el costado. Cuando yo les digo, voy al Salto, al Hospital Regional de Salto hace unos meses, y uno se encuentra con usuarios que para acceder, me dicen un colectivo de maestras, niños que detectan con alguna dificultad, que podría ser de la agudeza visual, las familias recurren al Hospital Regional de Salto y recién nos están refiriendo para julio-agosto del año que viene, para ver si en lo que queda del 2025 hay un tipo de accesibilidad. ¿Es el tema de los especialistas? De los especialistas. Entonces hay cosas que tienen que ver con la gestión más grande, con la no complementación de servicio, y hay otras cosas que son más difíciles, claro, que también hay que encararlas porque el país tiene que ir encarando estos temas, que tiene que ver con la formación de recursos humanos, con la Universidad de la República. Y con la ubicación de esos con la recursos ubicación, humanos. Con la disparidad que hay entre el norte del país, el sur, la complementación también público-privado, porque entonces esos temas de verdad ¿Y hasta requieren... dónde puede, le voy a decir en criollo, meter cuchara al Ministerio de Salud Pública? Yo ¿Hasta creo dónde que sí. define todos esos temas? Bueno, ¿O terminan siendo, cargos de ACE que los terminan resolviendo? No, el Ministerio de Salud Pública, Victoria, eso es otra cosa que también nosotros queremos trabajar, y por eso después, ahora que hagamos todo el proceso de la transición más bilateral con las autoridades del Ministerio de Salud Pública y ver qué estado de situación, más allá de la percepción y el conocimiento que podemos tener, hay cosas que tienen que ver con el rol rector que tiene que tener el Ministerio de Salud Pública, ¿no? O sea, tiene mucho que ver como el Ministerio de Salud Pública ya desde la Constitución lo prevé, o sea, cuando uno ve... ¿Y la JUNASA, por ejemplo? Bueno, y el rol que tiene que tener la JUNASA para que solamente cuando hoy tenemos instituciones como la situación que atraviesa el CASMU, CUDAN, no lleguen a la situación más grave económico-financiera, sino también velar por como indicadores... Como la de Casa de Galicia. Por lo que fue el cierre y significó de Casa de Galicia, o sea, hay cantidad de dificultades que también tienen que ver con el rol rector que pueda tener el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, yo a veces pongo el ejemplo, y no sé, contador Hughes, si me corrige, cuando uno ve con la reforma impositiva que se implementó, tiene que ver también el rol de fiscalización fuerte que tengamos en esas cosas y en esas reformas tan importantes. Yo creo que en el Ministerio de Salud Pública, que ahora se ha fortalecido el área de fiscalización, hay muchas áreas que tienen que ver con fiscalizar el sistema, con el rol de la JUNASA, con tener sistemas de información. ¿Sigue siendo el monstruo de 7 cabezas, ACE? Era ACE, ¿no? Que tenía esa, que se le había generado No, esa idea. Bueno, puede ser asimilable. En eso fue, si yo no me equivoco, fue el exministro Daniel Salinas que dijo que era lo que pasaba con los medicamentos de alto precio o alto costo. Creo que usó esa expresión, pero esa expresión mitológica puede ser aplicable. Pero ACE es gigantesco, ¿cuántos cargos? Bueno, por eso. Tiene casi 900 lugares de atención, pero también hay que rever. O sea, de verdad, a mí me desvela el funcionamiento generalmente del Estado. Cuando hablamos el otro día, miren, yo le decía hoy en una entrevista en Radio Sarandí, me dijeron que tiene un productor rural en una mesa discutiendo de la parte productiva. Dice, a mí me gusta el ejemplo de la ley de infancia que permite ordenar y ver qué problema tenemos y después que todo sea más eficiente. Bueno, yo creo... ¿Se puede traducir esa ley que fue finalmente... ¿Y cómo costó? Y bueno, porque yo creo que eso ahora se va a jugar mucho en la reglamentación, Victoria, y lo que hace la ley y que es traducible a cantidad de áreas del Estado. Yo creo que para adelante, si queremos que el Estado sea más eficiente, que resolvamos temas que no son de una sectorial, tienen que tener un análisis multidimensional, como ese trabajo que hace la OPP, pero con mayor incidencia para resolver cosas en las sectoriales, pero que, fíjense que la ley de infancia pone en un tema importante que tiene el país, como resolver los temas de infancia, con los 157.000 niños que viven por debajo de la línea de la pobreza, pero lo que hace es que pone en el centro
las características de los niños y de los hogares donde viven los niños, porque los niños hoy están por debajo de la línea de la pobreza porque viven en hogares que están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces el abordaje de esa situación requiere que haya políticas de vivienda prioritaria para esos hogares. La integralidad, está de claro. ¿Cómo se incorporación al traduce trabajo, eso en salud exacto. pública? Y bueno, lo mismo es en salud pública, ver qué dificultades tenemos en temas, la accesibilidad de medicamentos, qué dificultades tenemos en los tiempos de espera, qué son competencias del Ministerio de Salud Pública y qué son de las instituciones que son formadoras de recursos humanos, pero los temas hay que abordarlos como país si queremos avanzar en determinados temas. ¿Qué le preguntan a la nueva ministra designada? ¿Pepe? Doctora, los tiempos de espera me parece de los temas más relevantes. Usted ya lo ha mencionado acá, lo ha mencionado en salidas anteriores a nivel público, tanto en el ámbito público como en el privado. Sí. No estoy hablando por mí, porque en la radio son cientos de mensajes. Exacto. Cada vez que tocamos ese tema de gente que dice hay una reglamentación, no siempre se cumple. Y hay determinadas áreas muy delicadas, como por ejemplo en salud mental, donde no se admite demoras en ese tipo de situaciones. ¿Eso entra dentro de lo que usted mencionó, de esos males endémicos de la salud en nuestro país? El tema de los tiempos de espera, José, es de los temas más difíciles para encarar en todos los países que tienen sistemas de salud. Pasa en Canadá, pasa en cantidad de lugares con sistemas de salud, con accesibilidad universal, con financiamiento público. O sea, es un tema a resolver, pero es de los temas que no podemos seguir mirando para el costado. No es justo que personas, que hoy también quede regulado un poco al mercado, no encuentro hora con especialista, entonces el que puede acceder a una consulta privada o tiene disponibilidad de determinados recursos lo resuelva y tengamos, como tú decías, hoy me pasan usuarios de una policlínica del oeste de Montevideo que había 1.230 personas en una zona esperando ser atendidos por el equipo de salud mental, porque también es otra de las prioridades. Eso también es algo, ¿ves? Que tenemos que ir logrando también determinados acuerdos todos, porque creo que en toda la campaña política hay temas que han sido comunes de todos comprometernos en determinadas áreas. Sacarlos del relato, ¿vio? Sacarlo de lo discursivo. Bueno, yo haré lo posible para que esto pueda ser, desde mi función, con la autorización del presidente, las competencias constitucionales e institucionales que uno tiene si uno ocupa estos lugares, también de los resolviendo entre todos, porque el tema de salud mental requiere que no solamente es que haya especialmente psiquiatras, requiere que comencemos a abordar el tema con una mirada más sociocomunitaria. Si en una institución educativa ya los docentes, sean maestros, sean docentes de la educación media en alguno de sus niveles, detectan que se requiere algún tipo de intervención y abordaje, tiene que haber más licenciados en psicología de accesibilidad, licenciados en trabajo social, enfermería. La enfermería tiene una disciplina que está muy vinculada al área de salud mental. Hay que reorganizar todo el sistema porque lo que no puede pasar es que hoy tenemos las cifras, ustedes saben, de suicidios, de autoeliminación, que son la punta del iceberg de muchas dificultades que hay hoy, que lo que no es justo es que el que pueda pagar un acompañamiento terapéutico lo pague y el que no quede como en estas listas de espera, cuando después los problemas y la repercusión es muy grave. La pandemia lo puso en evidencia. Más que nada me intriga el cómo va a ser para abordar todas esas prioridades que mencionó, todas sin duda importantes y todas urgentes, pero modificando una se altera también todo el sistema. ¿Va a haber una suerte de diálogo para rever al Sistema Nacional Integrado de Salud, como lo demanda, por ejemplo, la Federación Uruguaya de la Salud? Exacto. Pero nosotros queremos conversar, generando ese consejo consultivo, como hubo al inicio de la reforma, pero a mí cuando Yamandú comenzamos a trabajar en estos temas y de mi función de legisladora, también fui conversando con las instituciones mutuales, con la FEPREMI, con toda la Federación de Funcionarios Uruguayos de la Salud, el Sindicato Médico, las organizaciones de usuarios, la Federación Uruguaya de la Salud, porque creo que entre todos, empresarios, trabajadores, usuarios, hay que buscar qué cosas hoy hay que ir solucionando. Algunas tendrán un marco normativo y legislativo, otras serán vinculadas a la microgestión. Miren que hay cosas de la macrogestión, después hay cosas que yo voy a los lugares y decís, esto es de sentido común. ¿Y encontró ambiente en ese diálogo que ya ha tenido? La verdad que sí, y también creo que interpartidario hay que buscarlo. Yo sí creo, y lo he hablado con muchos hoy quienes ocupan
lugares de responsabilidad en el gobierno y que van a estar en la oposición a partir de marzo, que estos temas requieren, quizás si más adelante el presidente me autoriza y están mis competencias, generar estos espacios de diálogo con técnicos que todos los partidos políticos tienen. Yo, cuando estábamos en la campaña, que iba por salud, junto con el doctor Brioso que me va a acompañar, el doctor Preve u otros colegas que estamos en el área de la salud o otros trabajadores del área de la salud, de otras disciplinas, y teníamos muchos puntos de acuerdo. Entonces, creo que después de todo esto, de lo que genera la campaña, las decisiones que la ciudadanía laudó en estos temas, hay que ir buscando determinados acuerdos porque no hay una solución. Hay algunas cosas que se van a poder hacer a corto plazo y otras, como les decía, va a llevar más tiempo, pero creo que hay que buscar algunas líneas de comunicación en temas, como decíamos, del área social, en el área de salud mental, en el área de la salud como tal, que podamos tener un piso de acuerdos para poder avanzar. Ministra, ¿qué le pareció, si lo pudo leer o acceder a la encuesta, un estudio que mandó realizar el Colegio Médico del Uruguay, que da cuenta de la cantidad de médicos residentes con burnout trabajando? O sea, atendiendo a tu madre, tu hermana, tu hija, a ti. Sí, la vi, la leí y también desde los temas que hemos hablado con los colectivos, con los trabajadores, que es un tema que, de verdad, las condiciones laborales, no solamente, ahí tenemos la evidencia de los trabajadores médicos en el colegio médico, de colegas, pero cuando uno habla con el colectivo de enfermería, es así, cuando uno habla es el personal de la salud, que las exigencias del trabajo, determinadas cosas de las condiciones, hay que acompañar, primero hay que prevenir esos, llegar a esa por las situación. dudas, es como cuando estás agotado, ¿no? Agotado, cuando hay un desgaste emocional Sí. que también te inhabilita para... Entonces creo que esas cosas hay que tener un acompañamiento muy importante de las condiciones laborales, del trabajo, de abordajes también, quienes atendemos a la salud, cuidemos a los que cuidan, como era también, ¿se acuerdan?, en la pandemia. Bueno, son hoy cosas también de la vorágine contemporánea que creo que hay. Antes uno, ¿no?, era una vida un poco más quieta, y hoy hay alguna... Pero las condiciones laborales de la salud, yo trabajé años como pediatra, en un sistema de emergencia médico móvil, en la policlínica, a veces lleva condiciones laborales de horas, entonces creemos que regulando el trabajo médico, el trabajo de la salud, con determinadas, también hay que buscarle cómo podemos ir solucionando a través de determinadas condiciones laborales, que después también muchas tienen que ver con el Ministerio de Trabajo, los consejos de salario, pero hay que buscar un poco equiparar esto. Cristina, un poco en la línea de lo que mencionaba Vero como inquietud, hemos sido testigos de las dificultades o los desafíos que pueden tener las mutualistas hoy, y muchas veces a lo largo de este tiempo se ha mencionado que alguna de esos desafíos o fallas podían tener que ver con el diseño institucional. Para ti esos desafíos, justamente para no tener que correrla de atrás y que no nos vuelva a pasar un Casa de Galicia, por ejemplo, ¿tiene que ver con una reforma estructural que ataque lo institucional? ¿O hay cuestiones que las mutualistas deberían corregir? Como, ¿por dónde va un poco ese tema? Pensando también en el televidente, que son temas que preocupan cotidianamente. Sí, Fernanda, yo creo que sí. Hoy se buscó un diseño que se llaman las IAMPP, quedan como 3 mutualistas. Hay que buscar la historia que el Uruguay tiene, desde el mutualismo, cómo llegamos hoy a las instituciones de asistencia médica colectivas, que hoy son bajo este modelo jurídico IAMPP, para que tengan la mejor funcionamiento. Yo creo que hay determinados temas que hay que buscar el asesoramiento jurídico. Nosotros por eso le digo, hemos estado mucho conversando tanto con la institución de asistencias médicas colectivas, con FEPREMI, con personas que tienen mucha formación en el tema, porque hay que buscarle un poco que tengan el mejor diseño para que no tengamos que llegar a la situación de Casa de Galicia o cierre que tuvimos de varias instituciones antes. Hoy la situación que hay en el CASMU, la situación que se esboza en CUDAM, también la situación que hay en el sistema público, que tiene otro diseño, otras competencias, pero nuestro sistema no es un sistema nacional de salud. La modalidad nuestra es un sistema nacional integrado de salud, donde hay muchas cosas de financiamiento público que llega a instituciones de funcionamiento privado que hay que lograr gestionar. Entonces creo que hay que buscar a gente que esté muy formada para que nosotros podamos equilibrar este sistema. Bien. Como les vuelvo a decir, el Uruguay invierte mucha plata de su Producto Bruto Interno, entonces tenemos que realmente lograr en una medicina que avanza. Miren, hay otra cosa que a mí me desvela,
que es tanto esa puerta de entrada, que es el primer nivel de atención, con médicos que hay que buscar más una disciplina que es muy joven en la formación de recursos humanos, pero que tiene y asemeja, ¿se acuerdan lo que eran los médicos de familia antes? La medicina familiar Sí, y comunitaria, licenciados de enfermería, de psicología, que puedan tener esa contención mucho más cercana. Y después hay otras situaciones que son los centros de alta referencia, de alta complejidad en el Uruguay, que cada día también hay que buscarle cuál es el formato hoy. Porque Uruguay no puede sostener, por ejemplo, en la atención a las cardiopatías congénitas, quizás tener 3 centros. O sea, esto lo digo como una cosa personal, que para todas estas cosas el Uruguay, por suerte, tiene desde el Fondo Nacional de Recursos, tenemos mucha evidencia para después. Yo no me quiero adelantar cosas porque en estas cosas hay que siempre con serenidad tomar decisiones que estén muy basadas en la evidencia, en el funcionamiento, pero no podemos tener 3 centros quizás, o tantos centros a patologías que no son frecuentes, pero que requieren que tengamos los recursos más formados, con la tecnología de última generación para no ir al exterior, algunas cosas que se podrían resolver en nuestro país, o a veces sí financiar algunas cosas que, bueno, quizás si Uruguay tiene 4 patologías... Bueno. Me estaba acordando del episodio del PET, ¿se acuerdan? Cuando llega el PET, Sí. que hubo toda una disyuntiva interesante, era María Julia Muñoz, la ministra, y no sé cuál es la línea de pensamiento de esta nueva ministra designada, pero, por ejemplo, ella fue muy, muy dura en o todos o nadie, el acceso al PET. Y bueno, claro, yo creo que hay que buscar ese tipo de cosas, que todos tengamos la mejor accesibilidad, como yo te decía, la tecnología de última generación, con la neurocirugía, cuando uno habla con colegas neurocirujanos o gestores del sistema de salud, me dicen, mira, ya resolvimos un microscopio de determinada tecnología para operar determinados tumores y ya hay otra cosa, la burocracia, que también una cosa es la evaluación. Este gobierno ha creado la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que creo que ha sido un hito importante, que hay que ver cómo se fortalece. Pero por eso te digo, tenemos que tener un ministerio mucho más eficiente, con mucha formación humana, con alta profesionalidad. Y bueno, eso habrá que transitarlo, sabiendo de que nada va a ser fácil, pero creo que no se puede ir mirando para el costado, que el que puede acceder tiene la mejor tecnología, los menos tiempos de espera, todos los medicamentos, el acompañamiento terapéutico, y el que no va quedando en rezagado, porque también los costos para el país de todo eso, después hay que saber que es muy... Eso es enfermedad. Eso después lleva a la enfermedad. Exacto. Cuando uno no diagnostica precozmente una patología oncológica, cuando de verdad vamos para atrás, si no hacemos la prevención, después los costos curativos y de rehabilitación son mucho más caros. Coniges. Doctora, recién ahora ha surgido la palabra costos. Cuando uno habla de eficiencia, parte de la base de que una organización o actividad humana eficiente es aquella que logra los mismos objetivos con menos recursos. Y cuando se dice menos recursos, no necesariamente es menos plata, puede serlo, pero puede ser menos gasto en recursos humanos, menos gastos en recursos materiales, menos gastos en recursos tecnológicos. Ese componente no está siempre presente en los análisis o en las exposiciones políticas. ¿Por qué? Porque creo que es una deformación profesional de los médicos que no tienen... Por supuesto que hay todos unos expertos en administración hospitalaria que son conscientes de eso y han tenido formación en esta disciplina. Pero no sé si es en la docencia, en la facultad o en la cultura, el sopesar los componentes de costo en una relación y en un análisis, primero, de que todas las opciones no son iguales. Desde el punto de vista social no son iguales. El otro día discutíamos acá sobre esto. Si hay una vacuna que va a atender un problema de 25.000 niños y una enfermedad rara que va a resolver el problema de 8,
Y digo los niños ¿En porque qué la se invierte? tendencia... Esa es la pregunta. La tendencia es... Entonces, ¿cómo va, digamos, en el equipo de la ministra, quién va a estar en esos... Sí, eso que usted dice... en esos Mire, eso, pantanos eso que usted dice... de la eficiencia y el costo. Eso nosotros tenemos ahí un departamento de economía de la salud. Esos temas hay que tenerlos, sinceramente. Yo tengo mi formación pediatra, conozco políticas públicas, voy a ocupar esta función. Pero, ¿sabe qué, Connie? Yo tengo una... Conrado, perdón, porque... No. ¿Qué? Lo bautizaron Connie. No, pero bueno, Se ha legitimado, No, pero eso doctora. soy bastante, cuidadosa. Yo creo que eso es muy importante. Yo tengo una deformación hasta profesional, soy muy técnica para determinar, estoy acostumbrada a escuchar. En mi equipo hay economistas, hay administradores de la salud, ya hemos tenido conversaciones con el futuro equipo económico, pero el Ministerio de Salud tiene desde equipos que evalúan los costos en el Fondo Nacional de Recursos para incorporar determinado medicamento. O sea, todas estas cosas yo creo que son importantes, así que yo hay cosas que no tendré el conocimiento profesional, como usted dice, por mi formación, pero en la responsabilidad... No era un juicio, sino más bien decir, ¿usted cómo integra pero este eso componente? lo tengo incorporadísimo. Me desespera lo que es la tasa de retorno a la inversión, lo que son los costos. Así que eso va a estar muy, muy conceptualizado, porque como yo le decía, de verdad hay que ver cada una de esas cosas. Cuando uno impacta en una medida, cuando impacta en la salud pública, como usted decía, como todos esos costos, mire lo que pasó con la NICE, con el instituto en Inglaterra, en Gran Bretaña, o sea, rápidamente se incorporó mucha medicación y mucha cosa y después no se pudo sostener. Entonces, Bueno, y hay de que hecho ver en el toda mundo hay como una sensación de malestar con la salud en general, y en Estados Unidos nada más, ¿no? No estoy justificando a Luigi no, para nada, pero digo, llegó hasta tener apoyo, ¿no? Manifestantes en Liberan a Luigi, que había matado, ¿se acuerdan? Al CEO de la más grande empresa aseguradora de salud en Estados Unidos. Sí. Porque en general está esa sensación de... Pero bueno, o de la mira, insostenibilidad del sistema o de la falta de acceso realmente democrático. sí, pero yo creo justamente, mira, que Estados Unidos no es un ejemplo de accesibilidad a al sistema de salud. Sí le puede... Canadá, porque tienen otra hay otros forma. países, hay otra Tienen forma. otra Entonces, forma. en el Uruguay yo creo que hay sí muchos temas y con lo que decía Hugh, yo creo que hay que considerarlo mucho porque realmente todo lo que tiene que ver con los costos, la sostenibilidad, o sea, cada cosa tiene un impacto. Fíjense que en nuestro país, eso creo que ha sido una cosa muy cuidadosa, pese a todas las cosas, del Fondo Nacional de Recursos. El Fondo Nacional de Recursos se creó en la década del 80, tuvo una fragilidad casi financiera en el gobierno del expresidente Jorge Valle y tuvo la capacidad de generar un equipo muy potente para realmente ver todo eso cómo impacta. Entonces yo creo que voy a buscar el mayor asesoramiento. Y aún así, porque, por más que se amplió la incorporación de tratamientos y medicamentos de alto costo al fondo, el otro día daban cuenta que el porcentaje más alto de juicios al Estado por acciones de amparo remite a salud. y bueno, eso sí es como una hidra de 7 cabezas, que hay que tener mucha sensibilidad porque basta que haya una persona Exacto. con una enfermedad rara y la viva, es el 100%, pero para incorporar esos medicamentos hay que ir buscando también la sostenibilidad financiera, económica, todas esas cosas hay que ver el impacto, pero hoy estamos en una situación quizás, fíjense, en esta administración se incorporaron medicamentos, Sí. pero también muy a demanda de los juicios de amparo, y por eso el otro día hubo un diálogo entre la parte de justicia, los técnicos, Sí, o sí, sea, sí. porque hay que tener los usuarios, porque lo que no nos puede pasar hoy es que tenemos medicamentos y procedimientos que son de baja complejidad o de mediana complejidad que hoy no los tenemos. Eso es lo que paulatinamente Y capaz con mayor tenemos prevalencia. y con mayor prevalencia y incidencia, sin también de atender estas situaciones, pero que tampoco Pero qué desfinancien todo el difícil, sistema, porque a veces la introducción de una vacuna, bueno, todas esas cosas hay que pensar bien el impacto de cada introducción, esos estudios de impacto y de evaluación. En Sí. esa discusión que manteníamos el otro día hablábamos de la variable, digamos, condición de vulnerabilidad de quien recibe esa prestación. Y muchas veces vemos que el criterio del fondo no pasa por ese lado, sino por incorporar prestaciones que llegan tanto a quienes más tienen como a quienes menos tienen. ¿Hay voluntad política de revisar eso? Bueno, yo, miren, en mi equipo directamente, a mí me acompaña
por ejemplo, la doctora Alicia Ferreira, que ha sido directora general del fondo y que conoce todo el funcionamiento del fondo y realmente queremos ver, por ejemplo, la ley de reproducción humana asistida ha sido un ejemplo, quizás, en su implementación de contemplar esas variables. Yo creo que de alguna manera tenemos que ir buscando, sin medidas que sean ni demagógicas ni que alteren todo el equilibrio, ni mega fundacionales, esas cosas, ¿no? pero Sí. hay que buscar un poco, creo que algunas soluciones para Bueno, esos y temas. lo de los medicamentos, así como el libro personalizado, creo que se llegó a manejar, ¿no? La posibilidad de contemplar que los medicamentos fueran diferenciados, por lo menos. Claro, ahí yo te digo porque ahí cuando yo hablé de ese tema, generó confusión para los A economistas ver. y yo asumo quizás Que no entendieron, a ver. Claro, no sé si no entendieron, yo creo que asumo cuando uno se expresa y tiene que tener bien la formación económica, financiera, que no, en estos términos hay que ser muy cuidadosos. Lo que nosotros estamos evaluando con economistas, con contadores, con médicos formados, de que cuando haya... Fíjense que hay que ver cómo eso impacta en el resto de la sostenibilidad. Me acuerdo que me llamó Javier de Aedo y me dijo, Cristina, ojo cuando expresaste esto porque genera, ¿no?, todas estas dificultades en la Enseguida comprensión. el análisis, bueno, ¿a partir Pero hay de que qué buscar cómo franja, entonces, hay subvencionamos que- determinadas cosas, porque lo que no puede pasar es también, y no quiero decir porque también hay medidas que hay que proteger, a veces el nivel de ingresos que tiene uno no justifica, no hay manera de evidenciar cómo focalizamos estas medidas que quizás uno puede tener otra fortaleza económica y financiera y cuando uno aplica medidas así a rajatabla está perjudicando quizás a un núcleo familiar que tiene determinada línea de ingresos pero tiene una línea de egresos y de costo que... Sí, o que tiene un antecedente genético o que tiene un antecedente que va a ser un genético, usuario que muy tiene frecuente determinada del cosa. sistema. Entonces, creo que eso es lo que hay que buscar. Lo que no puede pasar es como a mí me pasó antes de ayer, que ustedes, todo el mundo vive en este país A ver. y tenemos cosas, que voy a la farmacia y delante mía había una persona pagando con la tarjeta de crédito medicamentos de uso frecuente. Entonces, eso es duro de ver, porque esa persona cuando la escuchaba que hablaba en la farmacia, una farmacia de uso, una farmacia común, no voy a decirle en la... De cadena. De cadena, ahí va, gracias. De cadena, y yo escuchaba el diálogo con la empleada, la trabajadora de la farmacia, que le decías que no lo puedo pagar porque consumo 9 medicamentos, Bueno, se me va sí, la es jubilación. terrible. Te tenés Esas que elegir cosas, de qué te vas a enfermar bueno, más. escuchaba aquella terrible. conversación y yo quería irme, porque de verdad es como esas cosas pasan de uso cotidiano. Una familia que tiene un familiar, un niño con una enfermedad genética, una enfermedad compleja, los costos que tiene de uso del sistema de salud, de equipos interdisciplinarios, y que no todas las cosas están hoy financiadas, de acompañantes terapéuticos, y hoy tenemos en el sistema de cuidados hay 7.000 personas con discapacidad severa, menores de 28 años o mayores de 80 años, que están en lista de espera para un acompañamiento terapéutico, para un asistente personal, disculpen. Entonces, me parece que hay cosas que lo que marquen la inequidad y la desigualdad, hay que ver un poco cómo lo vamos... No es tirar para abajo, porque cuando uno hace estas medidas parece que estamos siempre... No, pero hay como esa cosa de la desigualdad y no es justo. Está, pero a ver, O sea, cuando se analiza la desigualdad Sí. en el acceso a la salud, ¿desde qué plataforma se hace el análisis? Porque, ¿qué somos al final? ¿Usuarios, pacientes o clientes? Porque si fuéramos clientes, el cliente que más gasta es el que debería tener los mejores beneficios, ¿o no? Los grandes bueno, pero en descuentos, salud, ¿o no? Cuando Si soy nosotros, Victoria, hicimos la reforma del sistema de salud, no... Me refiero a una persona que justamente A se mide en diferencia de caso los de seguros de problemas de salud. salud y no de bolsillo. Bueno, pero por eso también hoy con las instituciones de salud reclaman que si bien nosotros tenemos el pago a las instituciones a través de las metas asistenciales y las cápitas que están por edad y sexo, hay otras variables que hay que ver, hay que tomar datos actualizados al día de hoy. Hoy lo que se transfiere también a las instituciones mutuales tiene que ver con estudios que se hicieron con las 6 mutualistas más grandes en el 2005 y después no se revisó. Claro. Hay datos del SINADI de determinadas posturas, decisiones políticas que tomamos que son datos de hace 20 años. En el sistema ENACE también
hace sanidad militar, policial, se asigna a nivel presupuestal un crédito por el crédito histórico. Entonces hay que ver las características de los usuarios que atienden. Si yo tengo una institución que el perfil de mis usuarios es población mayor de 70 años con comorbilidades, bueno, hay diferentes en lo que decía el impacto económico, y es diferente que una institución que tiene personas más jóvenes, más sanas. Entonces, bueno, todos esos costos y esas variables hay que verlas. El sistema nuestro integrado de salud fue un pilar que conservó, que no es de acuerdo en el FONASA y las prestaciones, tampoco no de acuerdo al riesgo de enfermarse que tienen las personas. O sea, creo que hay determinadas condiciones que hay que equilibrar, porque lo que no es justo, que el que, vuelvo a decir, el que tiene la disponibilidad económica, y tampoco, miren que hay enfermedades que si uno le toca determinadas patologías, no voy a hacer ninguna en especial por respeto a la enfermedad, a las familias, pero sabemos que en el mundo hay algunos abordajes que podrían costar 800.000 $1 millón en sistemas de salud, el abordaje de una patología que quizás nos toca a nosotros ser 1 en 1 millón. Entonces, hay muchas cosas que son duras. Entonces, el que puede desembolsar eso, en el exterior accede, se salva, el que no, no. O sea, hay muchas variables en la salud, que todo no se puede resolver. Hay que ser muy sensible. Y la última, adicciones. Y bueno, adicciones es otro de los problemas que tiene que ver muchísimo, porque de verdad también ahí tenemos todo un problema, que tiene que ver con cosas preventivas, del abordaje. En salud no solamente podemos pagar el tratamiento inicial, si después no vamos a tener todo el acompañamiento, la rehabilitación, No y el que puede pagar una clínica. Exacto. Bueno, fíjense que les vuelvo a decir, yo a veces no quiero poner de ejemplo ese mismo departamento, porque si no en Salto es un departamento que quiero mucho, pero es un departamento que digo, podría estar 10 veces mejor. Hace unos meses no había un centro en Salto, ni siquiera modalidad privada, ¿entienden? Para poder acceder a la gente en Salto. La población de Salto tenía que venir a Montevideo. ¿Pero si para rehabilitarse o para qué? Para ¿De qué? rehabilitarse si tú tenés un consumo problemático de sustancia. Entonces, recién ahora creo, por lo que me informaron, hay un centro de modalidad privada, pero hay que tener una accesibilidad mayor. Es lo mismo que pasa, mira Victoria, con los adultos mayores. En el Uruguay hay solamente el Piñeiro del Campo, el Hospital Piñeiro del Campo es el único centro de larga estadía gratuito que hace años solo se ingresa por causal judicial. Entonces hay temas que los vamos a tener que ir resolviendo, porque cada vez tenemos una población más envejecida, cada vez tenemos determinada complejidad, que si no resolvemos los cuidados impactan la salud y la salud no puede resolver. Ministra, yo seguiría preguntándole y todo el panel también, pero creo que usted es la que se tiene que ir, ¿no? Sí, no tenía una... y ojalá venga más adelante a rendir cuentas de lo que podamos avanzar. Sí, pero bueno, y de todas hay esas tiempo cosas. para Gracias. muchas más conversaciones, ni que hablar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, porque creo que la comunicación y que la gente sienta que el abordaje de la salud es importante para todos, así que Bien. desde ahí nos gustaría tener una atención al usuario, comunicaciones vía web personalizada para que la gente, dificultades que tengan el acceso, puedan ser resueltas, Bien. porque yo también creo que hay cosas Y se de la compromete a tener macrogestión y de la microgestión. a brindarnos el acceso a información, Siempre, eso seguro. porque después es difícil esa parte, si no... a Bueno, veces yo me también. puedo comprometer públicamente, que creo que eso es algo muy importante, del acceso a la información pública y quienes somos en Que no función tiene por qué pública, suponer usted acá es sentada, una pero, responsabilidad que tengo yo desde mi función pública, Muy hacerla bien, pública. Tomamos nota. Sí, eso. Ministra designada de Salud Pública, Cristina Leustenberg, muchísimas gracias. Gracias, por buenas tardes. habernos acompañado en este segmento del programa. Hacemos una pausa.